Mis hermanos, podemos sentarnos en estos momentos y invocamos al Espíritu Santo de Dios. Decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis hermanos, en esta lectura que hemos escuchado nos presenta como tema central el hacer la voluntad de Dios. O sea, es prácticamente para nosotros ser verdaderamente hijos de Dios, hermanos de Jesús, hijos de la Santísima Virgen María. Para consolidar esa familia espiritual de Dios, es necesario nosotros hacer la voluntad de Dios. Y recordemos que para hacer la voluntad de Dios hay que morir al mundo. Y es necesario, como dice la misma palabra de Dios, morir para nacer, volver otra vez a nacer. Si no morimos, la misma palabra de Dios dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Es decir, si no morimos a nosotros mismos, al mundo, la carne, el pecado, no podemos nacer para Dios, para la familia de Dios. Y en este pasaje bíblico, el mismo Jesús da a entender que quienes son mi madre y mis hermanos, pues aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Este texto bíblico también podemos sacar una catequesis importante, ya que es un texto donde los protestantes, los separados, los que pertenecen a otras religiones, sectas, denominaciones, se basan en este texto bíblico para negar la virginidad de nuestra Madre, la Virgen María. Recordemos que nosotros como católicos debemos creer en el dogma de la virginidad perpetua. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María fue virgen, es virgen, antes, durante y después del parto. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, cuando la Virgen María le dice a Dios: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y vemos que en ningún pasaje bíblico parece de que por ejemplo, que se habla de los hijos de San José. Tampoco se habla de los hijos de la Santísima Virgen María, solamente se habla de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y en las Sagradas Escrituras, la palabra hermanos no era para referirse a lo que hoy en día nosotros entendemos, los hermanos quizás biológicos de sangre, que se refieren a los hijos de una misma madre o de un mismo padre. No es para referirse solamente a eso. O sea, en la palabra de Dios, la palabra hermanos se utilizaba también para referirse a parientes o allegados. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 5, donde habla de varios personajes que estuvieron pues, llevando el arca de Dios, y habla dice que cada uno de ellos iba acompañado de sus hermanos, y decían en uno de ellos: total eran 100, y el otro decía: total eran 120. Entonces, por ejemplo, poniéndole lógica, es imposible que una madre o que un padre vaya a dar a luz. O sea, tendrá que prácticamente la persona vivir unos 200 años para que pueda eh, tener más de 100 hijos. Y así lo mencionaba en el libro de la Crónica, lo mencionaban como sus hermanos. Entonces, no eran propiamente hijos de la misma madre, sino que eran los allegados. Entonces, aquí para que entendamos que la palabra de Dios, la palabra hermanos, se utilizan para los allegados. Por lo tanto, no significa de que sean propiamente hijos de nuestra madre, la Virgen María. Me acuerdo una vez que estaba un seminarista hablando con una protestante, y aquella protestante le decía así, que la Virgen María tuvo más hijos porque ahí aparece la palabra hermanos, y que afuera está tu madre y tus hermanos que te llaman. Entonces, el seminarista, para dar a entender que era una mala interpretación, el seminarista le dijo: o sea que para usted nuestro Señor Jesucristo tuvo más hijas. Y la protestante le dice: no, Jesús no tuvo hijas. Entonces, ¿por qué le dice a la pecadora: hija mía? Vete y no peques más? Le dijo: hija mía. Entonces,
Es decir, aquí no hay textos bíblicos que no es para tomarlos literalmente, ¿no? Entonces nosotros debemos creer en la virginidad de nuestra madre, de nuestra madre, la Virgen María, valga la redundancia, ¿no? Debemos creer en eso, que ella es virgen antes, durante y después. Y mismo Jesús habla aquí de que todos nosotros podemos ser sus hermanos, todos, ¿quiénes? Pues aquellos que espiritualmente nazcan, cumpliendo la voluntad de nuestro buen Dios. Mismo Señor dice en otro pasaje bíblico, cuando se refiere que hacer el bien al que le hace el mal, perdonar al que le ha ofendido, poner la otra mejilla, el mismo Señor dice, y así seréis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y dice así, así seréis hijos. Y también dice, y a todos los que cumplen la voluntad de Dios, les da la gracia de ser hijos. Entonces, para nosotros conformar, consolidar esa familia espiritual, es necesario hacer la voluntad de Dios. El Hijo es el que obedece al Padre. Y bueno, y aquí vemos cómo nuestro Señor no estaba despreciando a su madre, también se basa en ese texto bíblico para decir que nuestro Señor Jesucristo estaba despreciando a la Santísima Virgen María. Y no porque hay otro pasaje bíblico donde dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a darle mayor plenitud. Y recordemos que la ley de Moisés, en el cuarto mandamiento dice, honrar a padre y madre. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, fue el que más honró a nuestra Madre, la Virgen María. Y la Virgen María obtuvo la gracia de ser Madre de Dios, fue porque ella escuchó la palabra de Dios, fue obediente a la palabra de Dios. Fue aquella mujer que dijo, hágase en mí según tu palabra. Y por eso pudo ser la Madre de Dios. Así mismo también nosotros queremos ser hermanos de Jesús. Debemos, como la Virgen María, decir siempre, hágase en mí según tu palabra. Amén.